Hola amigos, buenos días, bienvenidos a esta secuencia de Lima la Única al Bicentenario. Sin duda una fecha que se acerca pronto, en el cual se está preparando una serie de actividades, una serie también de inauguraciones y por supuesto en este proceso previo recordando momentos claves en la historia que apuntan justamente a lo que se buscó con el establecimiento de la República, que era formarnos como nación y sentirnos fuertes ante cualquier amenaza extranjera. Y justamente un día como hoy, 2 de mayo, en el año 1866, se realizó un combate que ha pasado a la historia como un triunfo, quizá de los pocos que se puede mencionar en la época republicana, hay que decirlo, pero que además nos dejó un día que hoy es celebrado, recordado por el ejército, que es el Día del Arma de Artillería. 2 de mayo de 1866 fue este combate realizado en el Callao y vamos a hablar en este programa, acompañado como siempre de imágenes, por supuesto, de los pormenores, el contexto, el resultado y sobre todo lo que dejó después este combate, un hermoso monumento que hoy nos cuenta la historia, si es que nos atrevemos a cruzar a la plaza y poder apreciar en lo máximo su belleza. Este combate, vamos a pasar imágenes que tenemos. Este combate, como hemos mencionado, fue el momento culminante de todo un episodio que había empezado años antes. En 1862 llega a América una expedición científica desde España que venía a fotografiar en las costas sudamericanas, a recolectar diferentes elementos de la flora y fauna. Pero en 1864, y particularmente ya a inicios de 1865, esta expedición militar se transformó, en una expedición militar, lo que era una expedición científica, como dijimos al principio, ¿no? Justamente hay una serie de factores que dieron motivo a esto. Jorge Basadre menciona en el libro de Historia del Perú, que él ha publicado en varios tomos, los distintos factores o causas que dieron motivo a este conflicto, que por cierto es conocido como la Guerra Hispano-Sudamericana también. La historia española la menciona así. Aquí la conocemos como el combate del 2 de mayo. En otras partes, por ejemplo, la menciona como el combate el de los cañones, ya que solamente fue un enfrentamiento de disparos. Nunca hubo, digamos, enfrentamiento cuerpo a cuerpo, ¿no? Menciona Basadre que entre las causas que dieron origen a este conflicto entre esta flota militar española con el gobierno peruano, era ante todo apoderarse de las islas guaneras, que por supuesto le permitieran pues tener recursos económicos en aquellos años. Luego también estaba como otra razón el obligar al Perú a pagar una deuda que venía desde el virreinato y que se mencionaba había sido estipulada en el acta de capitulación después de la batalla de Ayacucho. También habían otras causas, digamos, si lo vemos con los ojos de la época, más románticas, como por ejemplo reivindicar a la reina de España con una salva de disparos, además también aceptar a un embajador regio que enviaba a España por aquellos años a sus colonias, lo que sería el virrey en otras épocas, que ellos querían que aceptáramos como embajador de España a ese tipo de personaje, que por supuesto ya no venía al caso para la época. Y otra serie de formulismos, ¿no? Como hemos mencionado, el concepto de honor, la dignidad nacional y los títulos, por ejemplo, de que se habían sido suprimidos. En fin, una serie de solicitudes. Todo esto dentro de un contexto social que se había dado en una hacienda llamada Talambo, en el cual, luego de un incidente entre españoles y peruanos, un español fue asesinado. Esto contemplaba un poco las leyes españolas de proteger a sus súbditos o connacionales en cualquier parte del mundo con la energía que fuese necesaria. Todo esto fue el caldo de cultivo para que se diera esta conflagración, este evento que, como repito, es conocida como la Guerra Hispano-Sudamericana o el combate del 2 de mayo. Los barcos que habían llegado a la costa peruana, convertidos en barcos de exploración científica, pronto se convirtieron en barcos de guerra. Previamente hay un combate que enfrentó a ambas flotas, el combate de Actao, que finaliza con un triunfo peruano. En venganza, menciona la historiografía peruana, los españoles bombardearon el indefenso puerto de Valparaíso. La historia de ellos, su historiografía, menciona
que el bombardeo de Valparaíso fue solamente a los edificios de la Bolsa, la aduana, la Intendencia y la estación de ferrocarril. Sin embargo, se sabe de que también fue a población civil y los incendios que se originaron a partir de este suceso fueron numerosos. Esto propició que para el combate del 2 de mayo se formaran aquí en Perú compañías de bomberos, justamente para prevenir los posibles incendios que se podían dar de un bombardeo al Callao, como ya se había visto previamente en Valparaíso. Luego de este abusivo bombardeo al puerto indefenso de Valparaíso en Chile, la flota española se dirige al Callao, anunciando previamente, según las reglas antiguas de la guerra, que el día 2 de mayo efectuaría el castigo contra la nación peruana, contra los peruanos por haber apoyado a Chile y por haber rechazado el tratado que se había firmado previamente. Porque ustedes sabrán, amigos, que antes de estos episodios, cuando los españoles solicitaron toda la serie de cosas que eran descabelladas para la época, el Perú aceptó. El Perú aceptó mediante un tratado llamado Vivanco Pareja, en el cual el presidente Peset aprobó todos estos pedidos, lo cual originó la furia popular que terminó por sacarlo del poder, asumiendo el gobierno Mariano Ignacio Prado, que automáticamente desconoció el tratado y le declaró la guerra a España, junto con Chile, Bolivia y Ecuador como países aliados. Y esto fue lo que llevó, a lo que hemos dicho, a los combates que se van a dar en Actao, el bombardeo de Valparaíso y el combate del 2 de mayo. Son las 10:43 de la mañana, imaginemos este momento, esta hora, pero en ese lejano día del 2 de mayo. Todos los combatientes están listos, preparando los cañones que se ven en la imagen. Por ejemplo, esta fotografía es una fotografía Curret que corresponde justamente al episodio del 2 de mayo. Los cañones habían llegado apenas días antes. El gobierno de Prado y PC previamente también había enviado a Miguel Grau y a Francisco Bolognesi a Europa a comprar barcos y cañones. Solamente habían llegado los cañones enviados por Bolognesi y estos fueron armados prácticamente contra el tiempo, justamente para poder defender la plaza del Callao. A estas horas, toda la población posible se encontraba en las inmediaciones de lo que hoy es el Malecón Figueredo, en la punta, al costado del Liceo del Liceo Unión, que se encuentra en la Plaza Gálvez. La Plaza Gálvez de la Punta, por cierto, fue convertido en un espacio donde se instalaron carpas de enfermería para atender a los posibles heridos. A esta hora mucha gente pugnaba por llegar al Callao para ver el combate. Se menciona, de manera pintoresca por supuesto, de que fueron retenidos por un grupo de policía, de gendarmes, en la zona llamada Mirones, en el camino de Lima al Callao. Y desde allí pudieron apreciar el combate. De ahí decían que era el nombre de Mirones, pero hoy sabemos que en realidad esto fue el nombre de un hacendado, el apellido de un hacendado Mirones, ¿no? La hacienda Mirones, donde de manera pintoresca decía mucha gente que no pudo llegar al Callao, apreció las incidencias del combate. Cerca de las 11:30 de la mañana empezó el combate. El primer disparo fue efectuado por el buque Numancia. El buque Numancia, hay que decirlo, fue uno de los barcos más poderosos de la flota española. Recientemente lanzado al mar, fue fabricado en un astillero francés. Era un barco temible para la época, era el primer barco con casco de hierro o blindado, con planchas de casi 15 centímetros de espesor, que para la época, por supuesto, era considerado suficiente para poder resistir los disparos. Esta fragata medía además 99 metros de largo. Vamos a ver luego imágenes de Numancia, ya en la escena de combate. Tenía 34 cañones de 200 milímetros cada uno y la tripulación del Numancia constaba de 590 hombres. Sin duda era un barco temible, el más moderno del mundo para la época, y ante este barco y los demás barcos de la flota española, que en total eran 6 barcos, se enfrentaron las defensas del Callao, o los fuertes del Callao, también como llaman los españoles, en varias pinturas que hoy aparecen en el Museo Naval de Madrid. El combate, como mencionábamos, empezó a las 11:45 de la mañana. Fue la primera vez que se pasó o se envió directamente las incidencias de combate por telégrafo. Era la primera vez que se utilizaba el telégrafo. Esa imagen que estamos viendo ahora es de un cañón llamado el Cañón del Pueblo.
La historia de este cañón se menciona que fue uno de los últimos en ser armado, casi por empezar ya el combate, y al primer disparo se desarmó, justamente porque la base en la que había estado colocada todavía estaba fresca, y por la fuerza del disparo se hundió y ya quedó inservible. Pero eso sin duda nos menciona, nos habla de todos estos momentos previos que se vivieron en torno a este suceso. Como les comentaba, el diario El Comercio va a ir contando minuto a minuto por telégrafo, el corresponsal de comercio en el Callao, todas las incidencias del combate. Entre algunos datos que rescatar, por ejemplo, menciona que cerca de las 3 de la tarde cayó una bala en una casa y el único daño que causó fue el incendio de un sofá. Más o menos no sé si fue una broma que hizo el telegrafista o realmente fueron los daños ocasionados en este episodio. Los disparos iban y venían durante todo el día. 2 barcos de los 6 quedaron dañados. El Numancia, sin duda, hay que mencionar, resistió por su coraza el impacto de los disparos de los cañones peruanos, mas no su tripulación. Se contaron 43 muertos entre los marinos españoles, e inclusive Casto Méndez Núñez, que era el almirante y jefe de esta flota, quedó herido. Cerca de las 5 de la tarde se tocó trompeta y se dio por finalizado el combate. Esa imagen que ven en sus pantallas es una pintura que se encuentra en el Museo Naval de Madrid, en el cual se grafica el bombardeo a los fuertes del Callao. Ese es el episodio que estamos mencionando y recordando pues en esta efeméride. Como les comentaba, a las 5 de la tarde se retira los barcos. Esa es una pintura del Numancia con toda su potencia de fuego, que vino a atemorizar, a amedrentar, pero que sin embargo pues fue repelido con éxito. Casto Méndez Núñez, a esa hora, luego de tocarse trompeta y hacer salvas de victoria, cada uno por su lado, decidió que los barcos se retirasen. Los barcos se retiraron hacia la isla San Lorenzo, donde enterraron a sus muertos, hundieron algunas embarcaciones pequeñas que habían sido capturadas, y Casto Méndez Núñez emprendió el regreso a España, herido. El Numancia y parte de la flota se dirigiría a Río de Janeiro a seguir con su historia. Aquí en el Perú, en Lima, se celebró como una gran victoria este primer combate bélico desde la independencia que se había dado. Había ya otros previos en tierra, no es momento y tal vez en otra ocasión hablaremos más de la Guerra de la Confederación o de distintos sucesos en el cual involucraron a naciones vecinas, por ejemplo la guerra con Bolivia, en fin. Pero este episodio sin duda sirvió para unir a los peruanos. Se acuñó una frase en aquel periodo llamado la Unión Americana, que Prado se encargó de difundirla, de publicarla, de hacerla llegar a todas partes. Es un poco en contrapunto con la frase América para los americanos, la doctrina Conroe, ¿no? Aquí en el caso de peruano, Ignacio Prado se elevó al nivel estadista con la frase a la Unión Americana. Al día siguiente del combate se va a celebrar, por supuesto, en la Plaza de Armas. Va a haber una gran fiesta. Vamos a ver luego imágenes de esta celebración en los portales, frente a la catedral. Se convocó o se sugirió que tenía que realizarse un monumento para la memoria y a la victoria del 2 de mayo. Por tanto, el hermano del héroe máximo de ese combate, José Gálvez de Újiza, don Pedro Gálvez, que se encontraba en Europa, recibió el encargo del gobierno de Mariano Ignacio Prado de realizar un monumento, de realizar una escultura que conmemore este episodio. Unos años después se convocó en París a un concurso internacional de los mejores escultores de Europa para que presenten diseños de columnas que celebren el combate. En esta imagen que vemos se puede apreciar cómo fue la exposición de las maquetas. 21 maquetas en total se presentaron para poder elegir al ganador, siendo este el diseño presentado por León Cuñot y Edmond Guilón, que vemos ahí la imagen de la columna conmemorativa a la victoria del 2 de mayo. Esa imagen que vemos fue la primera fotografía llegada al Perú del monumento, cuando se exhibió en los Campos Elíseos de París. Los parisinos tuvieron la oportunidad de ser los primeros en apreciar este bello monumento lleno de detalles alegóricos, con la escultura de la Victoria, la diosa de la Victoria, coronándola.
hecha en mármol gris y con figuras de bronce brillante. Brillaban como el oro, se menciona, cuando fue inaugurada. Se trasladó la imagen, se trajo al Perú y se instaló en un espacio sin duda muy simbólico para conmemorar esa victoria, nada menos que un lugar llamado el Óvalo de la Reina. El Óvalo de la Reina es lo que hoy conocemos como la Plaza 2 de Mayo. Era el remate, era el final de una carretera que en época virreinal unió la amurallada ciudad con el puerto de Lima o el puerto del Callao. Esta carretera al Callao hoy es la Avenida Colonial. Y justo antes de entrar a la puerta del Callao, en la muralla de Lima, había un óvalo. Uno de los 3 óvalos que después se van a hermosear en la época del virrey, el Marqués de Osorno. Bueno, este óvalo va a ser el lugar elegido para conmemorar justamente una victoria contra España, el Óvalo de la Reina, que obviamente hacía referencia a la Reina de España. Y aquí se va a colocar el monumento diseñado, instalado, exhibido en París y embarcado al Perú, instalado aquí en 1874. La foto que vemos es una de las primeras fotografías de este monumento, ya en su emplazamiento. Ahí vemos también otros detalles. Vean ustedes el brillo de las esculturas, que aunque es una foto monocromática, una foto obviamente en sepia, nos permite, sin mucho esfuerzo, imaginar el brillo que estas esculturas exhibían en su momento, bronce brillante. Las 4 figuras femeninas que vemos en la imagen representan a las naciones aliadas, a las naciones que participaron en el combate, siendo esta, como ya hemos mencionado, Perú, Chile, Bolivia y Ecuador, que representaban muy bien la Unión Americana. Estas imágenes se encontraban en una parte intermedia, se puede decir, del monumento, ya que tras la columna rostral que se eleva, vemos también en la imagen 4 proas que salen de la columna. En el arte, las proas de barcos suelen representar victorias marinas. Y en este caso, pues, esta escultura académica reúne todos los elementos, las hojas de acanto, las hojas de laurel, las ramas de olivo, los escudos de las naciones, los elementos de la flora y fauna de cada país, acompañando las imágenes femeninas que vemos allí. Sin duda fue considerado con toda justicia uno de los monumentos más hermosos de América. Como mencionábamos, fue inaugurado en 1874 y poco a poco va a ver cómo el espacio a su entorno, a su alrededor, va a ir cambiando. Esta fotografía ya es de inicios del siglo XX. Se ve una incipiente avenida La Colmena recién abierta, atrás donde aparece ese pino y ese árbol, y el monumento en todo su esplendor. Vemos en la parte alta la imagen de la diosa de la victoria Nike, ¿no? O Nike, por la marca de estas zapatillas famosas que muchos mencionan. Por cierto, la marca tiene el símbolo del ala, el ala de la diosa de la victoria, que vemos ahí en toda su magnitud, lo mismo que las figuras femeninas que representan a los diferentes países participantes. Antes, en otros años, en esta fecha, con toda seguridad, a estas horas, habían ceremonias que se realizaban en torno a este monumento, siendo además, como hemos mencionado, el Día de la Artillería del Ejército. Se colocaban alrededor de la plaza distintos emplazamientos militares, se hacían salva de cañones, se hacía una serie de homenajes a una de las victorias que llenó de más orgullo, como veremos en un instante, a los limeños y sobre todas las naciones de aquella época. El monumento, con el paso del tiempo, ha ido cambiando. Las figuras pintadas de bronce que hemos mencionado hace un instante, hoy ya no son así. Están pintadas con esmalte negro, cubriendo completamente esta belleza que tiene el bronce y que con el tiempo, ya más de 140 años desde su inauguración, hoy deberían pues aparecer con la pátina esa verdosa que le da valor y es la marca de la nobleza de la antigüedad en el bronce. Lo mismo que la diosa de la victoria en la parte alta, pintada de negro, pero que originalmente, como hemos dicho, era de bronce brillante. El monumento, la columna a la victoria del 2 de mayo, se encuentra en un lugar muy céntrico, en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte, la avenida Colonial que hemos mencionado, la avenida La Colmena y la continuación de Alfonso Ugarte que va hacia Caquetá, hacia San Martín de Porres. Hay una serie de edificios que hoy la rodean y este monumento, que fue considerado el más bello del mundo hace muchos años, o el más bello de América por lo menos, hoy se encuentra en un estado pues de olvido. Quizás no abandono, sabemos que hace unos días ha sido limpiado el entorno,
tal vez el monumento, pero sí el olvido es algo que hay que combatir con difusión. Muchas veces hemos ido con Lima la Única, con paseos históricos por Lima, hemos ingresado hasta el monumento y hemos visto la riqueza de detalles, todo lo que nos cuenta de este momento que selló la Unión Americana y que enorgulleció a los limeños. Y son un poco las imágenes que vamos a ir viendo a continuación, los detalles de los relieves que se encuentran en la parte inferior del monumento. Hay un total de 6 relieves. Entrando al monumento y empezando por la derecha, se puede apreciar distintos episodios del combate. Por ejemplo, esta imagen que vemos ahora nos presenta a José Gálvez al lado de la bandera peruana. Se ve también hay personas haciendo los aprestos con los cañones. Atrás se ve la bahía del Callao. Y por supuesto también se ve a un costado, al extremo derecho, se aprecia a Malinowski, un polaco que vino al Perú a trabajar en los rieles de ferrocarrileros hacia la sierra, pero que aquí también prestó su aporte a la nación, que le abrió las puertas, preparando todo el sistema de defensa y los rieles para los cañones y la artillería que se montó en aquella época. En el siguiente relieve, aquí aparece un poco difuminado por el sol, vemos un poco ya el inicio del combate. Se ve ahí a la derecha Gálvez con su espada señalando a los barcos enemigos y los cañones, la torre de la Merced, la torre de Pichincha, los distintos emplazamientos que se habían preparado con los cañones que trajo Bolognesi, empezaron a hacer fuego. Esto, como mencionábamos, alrededor de las 11:45 de la mañana. Hay que mencionar que, si bien es cierto, todos le exigían a José Gálvez empezar con el ataque, él dijo que no, que esperarían que el primer disparo sea de los españoles, para que así nunca se diga que no actuamos en defensa. Sin duda, los conceptos de caballerosidad eran muy distintos en aquella época. La siguiente imagen nos muestra el poderoso buque Numancia, que hemos descrito hace instantes, con la fuerza de sus cañones, el blindaje, el casco que llevaba, que en todo caso, pues, los daños en ese barco fueron sobre la cubierta, ¿no? Inclusive ahí vemos a Casto Méndez Núñez herido y están que lo ayudan a que no caiga, ¿no? Es un poco también lo que se grafica en esta imagen. Aquí podemos ver otra escena, la victoria, ¿no? Ya se ha tocado trompeta en los barcos españoles, se están yendo y los peruanos celebran. Ven ustedes cómo levantan las manos, levantan la bandera, todos saltan contentos porque se ha logrado repeler este momento, pues, en el cual se afectó, se amenazó la soberanía nacional. Aquí un relieve alegórico en que un ángel se encuentra otorgando las ramas de olivo y las coronas de laureles a las víctimas, a los que murieron. Vean también ustedes ahí botes que están acercándose a recoger lo que quedó de la guerra. Vean ustedes cómo hay ahí un mástil a la mano izquierda. Ese mástil vamos a verlo en la imagen siguiente. Vean ustedes ahora la gran celebración en la Plaza de Armas. Vean cómo llevó el mástil como trofeo de guerra. Ese es un relieve de la Plaza de Armas. Se pueden ver los portales, al fondo el Palacio de Gobierno, a la derecha la catedral. Inclusive se ve hasta un perrito. Se ve hasta un perrito acompañando toda la multitud y una vivandera, aprovechando por supuesto la ocasión para vender sus potajes, ¿no? Sin duda un día de fiesta. Este monumento tiene esta frase, que la voy a leer textualmente, dice: a los defensores del Perú y de la América, que renovando las glorias de la independencia, rechazaron la invasión española y sellaron la Unión Americana en el Callao el 2 de mayo de 1866. Esta parte que sigue es muy importante. La patria reconocida ha elevado este monumento para memoria y ejemplo de las generaciones venideras. Esas generaciones somos nosotros. ¿Y cuánto recordamos este episodio? ¿Cuánto conocemos esta obra de arte? Una obra de arte que además ha tenido una serie de momentos que también suman a su historia. Por ejemplo, esta imagen que vemos de la diosa de la victoria, Nike, que se encuentra hoy en la parte alta del monumento, no es la original. La original es la que vimos en la foto de Francia. La original, la que se trajo también de Francia, fue llevada a Chile en la guerra chilena, en la guerra del Pacífico, y hoy se exhibe en la ciudad de Talca. Esta escultura de la Victoria, la diosa de la Victoria Nike, es la que se encuentra en Talca, fue la que estuvo originalmente en este monumento en el episodio de la Guerra del Pacífico, una nación que era amiga en este episodio de 1866, ahora éramos enemigos, y exhibe
también en una plaza llamada casualmente La Victoria, pues también ellos dicen que fueron parte de esta defensa de la soberanía, ¿no? Aunque en realidad Perú salió en defensa luego del bombardeo de Valparaíso. Bueno, en fin, los monumentos son un tema también aparte para hablar de ellos. La Plaza 2 de Mayo sigue siendo hoy, a pesar de todo lo que digan, una de las plazas más hermosas, rodeados de edificios, las áreas verdes y por supuesto esta maravillosa escultura que recuerda un día como hoy. Muy bien amigos, espero que les haya gustado esta información gráfica en una fecha muy especial, 2 de mayo del año 2019, recordamos el 2 de mayo de 1866, aquí en Lima la Única, rumbo al Bicentenario. Soy David Pino, regreso la próxima semana. Gracias.